Mi nuera me negó comida en Navidad, diciendo que no contribuí. El plato me lo arrebataron de las manos tan rápido que apenas pude reaccionar. Sin regalos para nosotros, sin comida para ti, dijo Patricia, mi nuera, con una voz dulce que no engañaba a nadie en esa mesa. Ahí estaba yo, parada en el comedor de mi hijo sosteniendo un tenedor vacío como una tonta, mientras 23 familiares fingían no notar que mi nuera acababa de humillarme públicamente en Navidad. Tengo 68 años y había perdido mi trabajo 6 meses atrás. Les había dicho que no podía comprar regalos este año. Eso está bien, mamá, habían dicho, pero ahora estaba descubriendo exactamente qué significaba ese está bien. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Pero para entender ese momento necesito llevarte 6 meses atrás, a cuando mi vida era perfectamente ordinaria. Tenía un trabajo en Seguros Continental que había mantenido durante 12 años, una rutina cómoda y la ingenua creencia de que la familia significaba algo. Entonces la compañía redujo personal y de repente yo era solo otra estadística en la fila del desempleo, viendo mis ahorros disminuir mientras trataba de mantener algo de dignidad. Le conté a Sebastián y Patricia sobre perder mi trabajo. Por supuesto, lo que no les conté era que había sido inteligente con el dinero toda mi vida. Mientras ellos asumían que estaba luchando financieramente, en realidad estaba sentada sobre un fondo cómodo que me mantendría tranquila por años. Pero el orgullo me hizo decir esas palabras fatales. No puedo permitirme regalos de Navidad este año. La reacción fue rápida y predecible. Está bien, mamá, dijo Sebastián dándome palmaditas en el hombro, con ese tipo de consuelo condescendiente que le darías a un niño que dejó caer su helado. Patricia asintió. Su sonrisa demasiado brillante, su alivio demasiado obvio. Sin obligaciones de regalos caros este año, qué conveniente para ellos. Lo que no entendían era que los estaba probando si su amor venía con una etiqueta de precio adjunta, probando si les importaba más allá de lo que podía proveer. Los resultados estaban a punto de volverse espectacularmente claros. La cena de Nochebuena había comenzado normalmente. El comedor estaba decorado con el despliegue navideño digno de redes sociales de Patricia, completo con manteles coordinados y ramas de pino artísticamente arregladas. La familia extendida estaba ahí. Los primos de Sebastián, los padres de Patricia, la familia de su hermana desde Puebla, todos reunidos alrededor de la mesa masiva que dominaba la habitación. Platos cargados con el festín que Patricia había pasado días preparando a la perfección. Me habían sentado en el extremo más alejado, naturalmente, la sección de desborde donde la tía abuela Mildred solía sentarse antes de fallecer el año pasado. No exactamente en la mesa de los niños, pero definitivamente no en el círculo interno donde los miembros importantes de la familia tenían la corte. Me había acostumbrado a mi estatus periférico con los años, pero esta noche dolía diferente. La conversación fluía alrededor de mí como si fuera un mueble. El ascenso de Patricia en la firma de marketing, el último premio de ventas de Sebastián, los logros de Mateo en fútbol, el recital de piano de Lucía. Todas cosas maravillosas que me hubiera encantado celebrar con regalos apropiados si alguien se hubiera molestado en preguntar si mi situación financiera había mejorado. Pero no habían preguntado porque no querían saber. Cuando Patricia comenzó a recoger los platos de la cena, me puse de pie para ayudar. Los viejos hábitos nunca mueren. Fue entonces que me interceptó en la entrada de la cocina, bloqueando mi camino con eficiencia practicada. «Oh, no, señora Morales», dijo, usando el trato formal que había adoptado desde que mi desempleo se hizo conocimiento público. «Solo siéntese y relájese. Ya ha hecho suficiente». Las palabras eran educadas, pero el mensaje subyacente era claro. Ya no estás contribuyendo, así que no finjas que todavía eres parte del equipo. Fue entonces cuando Patricia hizo su anuncio sobre que la cena de Navidad se serviría solo a quienes habían participado completamente en la celebración navideña. La habitación se quedó en silencio. Alguien tosió.
Sebastián estudió sus manos como si contuvieran los secretos del universo. Salir de esa casa tomó cada onza de fuerza de voluntad que poseía, pero lo logré, con la cabeza en alto. No azoté la puerta. Eso le habría dado demasiada satisfacción a Patricia. En cambio, simplemente recogí mi abrigo y bolso, dije Feliz Navidad a la habitación en general y me fui. El aire frío de diciembre golpeó mi cara como una bofetada, pero se sentía más limpio que la atmósfera que acababa de escapar. Me senté en mi auto por exactamente 3 minutos, dejando que el motor se calentara y mi rabia se cristalizara en algo más útil. Luego conduje a casa, a mi modesto apartamento en la calle Reforma. Me serví una generosa copa de vino y abrí mi laptop. Era tiempo de recordarle a mi querida nuera exactamente con quién había estado lidiando los últimos 6 meses. El sitio web de la compañía de administración de propiedades me registró automáticamente. Memoria muscular de años manejando mis inversiones en línea. Inversiones Morales mostró 11 propiedades de alquiler activas, incluyendo una colonial particularmente atractiva en la avenida Los Cedros. La información del inquilino estaba toda ahí. Sebastián y Patricia Morales. Contrato iniciado hace 3 años, nunca atrasados en renta. Inquilinos ejemplares que no tenían idea de que su arrendadora era la suegra desempleada que acababan de expulsar de la cena de Navidad. Verás, cuando Sebastián y Patricia encontraron su casa de ensueño, en realidad habían entrado en un acuerdo de renta con opción a compra. El dueño anterior, que sería yo operando a través de mi empresa, les había ofrecido lo que parecía un trato increíblemente generoso. Pagos mensuales bajos, mantenimiento de propiedad impecable y una arrendadora que nunca los molestaba con inspecciones o demandas. Pensaron que habían ganado la lotería inmobiliaria. Lo que no se dieron cuenta era que su arrendadora benevolente estaba subsidiando su estilo de vida mientras vivía en un apartamento estrecho y recortaba cupones para aparentar. Cada mes me pagaban aproximadamente 60% de lo que esa casa realmente valía en renta. La diferencia salía de mi bolsillo, un regalo que les había estado dando durante 3 años, sin una palabra de reconocimiento. La ironía era deliciosa. Mientras Patricia me daba lecciones sobre responsabilidad financiera y me cortaba de las comidas familiares, estaba viviendo en una casa que yo poseía, disfrutando de una renta por debajo del mercado que yo proveía, criando a sus hijos en habitaciones que yo decoré antes de que pusieran un pie en el lugar. Había comprado la casa específicamente para ellos. Cuando mencionaron querer mudarse a un mejor distrito escolar, pero preocupados por la aprobación de hipoteca, silenciosamente compré la propiedad a través de mi empresa y elaboré la solución perfecta. Sebastián pensó que había negociado el trato él mismo a través de una conexión afortunada en el trabajo. Patricia pensó que habían encontrado su casa de ensueño a través de una búsqueda astuta. Ninguno sospechó que cada detalle había sido orquestado por la mujer que ahora consideraban una carga financiera. Durante 3 años había sido su hada madrina y nunca lo supieron. Pero los arreglos de cuentos de hadas funcionan en ambos sentidos. Tan fácilmente como había hecho realidad sus sueños de vivienda, podía despertarlos a la realidad. El contrato de arrendamiento incluía cláusulas estándar sobre términos de renovación, ajustes de renta y opciones de venta de propiedad. Todo perfectamente legal, todo minuciosamente documentado, todo conduciendo a una conversación muy interesante que estaba a punto de tener lugar. Pasé el día de Navidad revisando cada documento, cada pago, cada mejora que había hecho a su casa. Para la tarde tenía una imagen completa de exactamente cuánto me había costado mi generosidad con los años. El diferencial de renta por debajo del mercado solo totalizaba más de $47,000. Agregando las mejoras, mantenimiento e impuestos de propiedad que había cubierto, Sebastián y Patricia habían estado viviendo de mi caridad por cerca de $70,000. $70,000 de la mujer que supuestamente era demasiado pobre para comprar regalos de Navidad. La mañana siguiente llamé a Carolina Vega en Administración Premier. «Carolina», dijo calurosamente, «¡Feliz Navidad! ¿Cómo estuvo tu día festivo?»
Carolina había estado administrando mis propiedades por 15 años. Era una de las pocas personas que conocía el alcance completo de mis inversiones inmobiliarias y nunca había cuestionado mi decisión de mantener anonimato con ciertos inquilinos. Educativo, le dije. Necesito programar una inspección de propiedad para Avenida Los Cedros. Recorrido completo, documentación, todo. Y, Carolina, creo que es tiempo de que los inquilinos conozcan a su verdadera arrendadora. Después de colgar con Carolina, me vestí cuidadosamente para la ocasión. Mi mejor abrigo de lana, el buen bolso, los aretes de perlas que habían sido de mi madre. No llamativo, pero inconfundiblemente caro para cualquiera que conociera calidad cuando la veía. Luego conduje a Avenida Los Cedros, estacionándome frente a la casa que poseía para esperar a que Carolina llegara. El auto de Carolina se detuvo precisamente a las 2, puntual como siempre. Emergió llevando su portapapeles oficial y usando su sonrisa profesional. Cada centímetro, la competente administradora de propiedades. Pero cuando captó mi mirada, vi el destello de anticipación ahí. ¿Lista para esto?, preguntó mientras me unía a ella en la acera. He estado lista por 6 meses, le dije. Caminamos juntas por el sendero frontal y sentí una extraña sensación de regreso a casa. Carolina tocó el timbre y esperamos. La puerta se abrió y apareció la cara de Sebastián, todavía usando la barba de ayer y luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Su expresión cambió de molestia leve a confusión cuando me reconoció parada detrás de la administradora de propiedades. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Carolina dio un paso adelante suavemente. «Señor Morales, soy Carolina Vega, de Administración Premier. Programamos una inspección de propiedad de rutina para esta tarde. Esta es Elena Morales, la dueña de la propiedad». El color se drenó de la cara de Sebastián mientras las palabras se hundían. Pero el verdadero shock todavía estaba por venir. El momento en que Sebastián procesó las palabras de Carolina, vi 42 años de suposiciones de mi hijo desmoronarse en tiempo real. Se paró en la entrada, boca ligeramente abierta, mirando entre Carolina y yo como si estuviéramos hablando un idioma extranjero. «¿Dueña de la propiedad?», repitió lentamente. «Debe haber algún error. Mi madre no posee propiedades. Ni siquiera puede permitirse regalos de Navidad». Carolina consultó su portapapeles con eficiencia profesional. Según nuestros registros, Inversiones Morales ha poseído esta propiedad desde octubre de 2021. Elena Morales es la única propietaria de esa compañía. Le entregó una tarjeta de presentación. «Tal vez podríamos continuar esta conversación adentro. Estas inspecciones típicamente toman alrededor de 1 hora». Sebastián retrocedió automáticamente y entramos a lo que siempre había considerado una de mis habitaciones favoritas. El vestíbulo, con sus cálidas paredes color crema y pisos de madera de cerezo, se veía exactamente como lo había imaginado cuando supervisé la renovación antes de que se mudaran. «¿Patricia?», llamó Sebastián, su voz tensa. «¿Puedes venir aquí un minuto?». Ella apareció desde la cocina, usando pantalones de yoga y un suéter holgado, su cabello en un moño desordenado que de alguna manera lucía deliberadamente estilizado. Cuando vio a Carolina y a mí, su expresión cambió de molestia casual a preocupación cansada. «¿Qué está pasando?». «Esta es Carolina Vega, de la Compañía de Administración de Propiedades», dijo Sebastián cuidadosamente. Y aparentemente se detuvo, claramente luchando con cómo expresar lo que acababa de aprender. «Tu arrendadora», terminé calmadamente. «Poseo esta casa, Patricia. La he poseído desde antes de que se mudaran». El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el reloj de pie sonando en la sala. La cara de Patricia pasó por varios cambios de color interesantes antes de establecerse en un tono pálido que coincidía con el cielo de invierno afuera. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Vives en ese apartamento diminuto. Perdiste tu trabajo. No podías permitirte regalos de Navidad». Cada declaración sonaba menos segura que la anterior, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma en lugar de a mí. Me desabotoné el abrigo y lo coloqué sobre la silla antigua junto a la puerta principal.
la silla que había seleccionado específicamente para ese lugar. Vivo en un apartamento modesto porque elegí hacerlo. Les dije que no podía permitirme regalos porque quería ver qué significaba esa información para ustedes. En cuanto a perder mi trabajo, me encogí de hombros. Esa parte era verdad. Seguros Continental redujo personal y fui parte de la reducción. Pero Patricia, querida, no he necesitado un trabajo para sobrevivir en más de 20 años. Carolina estaba documentando todo en su tablet, tomando fotos de cada habitación mientras hablábamos. Era una inspección legítima, pero sabía que también estaba creando un registro de esta conversación para propósitos legales. «No entiendo», dijo Sebastián, y por primera vez en meses sonaba como mi hijo en lugar de un extraño haciendo conversación educada. «¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejarnos pensar?» «¿Pensar qué?», pregunté gentilmente. ¿Que eran adultos independientes abriéndose camino en el mundo? ¿Que habían trabajado duro para encontrar esta hermosa casa y negociar este generoso acuerdo de arrendamiento? ¿Que su éxito era completamente propio? Caminé hacia la sala, notando los nuevos cojines decorativos en el sofá, los que complementaban perfectamente los colores de pintura que había elegido. Pensé que esas eran ilusiones encantadoras para mantener. Patricia nos siguió, sus movimientos agudos y agitados. «Esto es una locura. Nos has estado mintiendo durante años». «¿Mentido?» Me volteé para enfrentarla directamente. «¿Cuándo mentí, Patricia? ¿Cuándo asumiste que estaba luchando financieramente y no te corregí? ¿Cuándo decidiste que no valía la pena incluirme en decisiones familiares y no discutí? ¿Cuándo me trataste como una carga y acepté ese papel?» Mantuve mi voz nivelada, conversacional. «Creo que lo que estás experimentando es la diferencia entre engaño y simplemente no ofrecer información que nunca fue solicitada». Sebastián se hundió en su sillón favorito. «Dios, mamá, todo este tiempo hemos estado pagándote renta, viviendo en tu casa y ayer nosotros...» No pudo terminar la frase. «Ayer decidieron que una mujer que no estaba proveyendo suficiente valor financiero a su familia no merecía cena de Navidad», completé. Eso fue iluminador. Nos movimos por la casa sistemáticamente. El comedor formal, donde la humillación de ayer había ocurrido, la sala familiar con su centro de entretenimiento empotrado y chimenea de gas. Cada detalle había sido elegido con cuidado, diseñado para crear el hogar familiar perfecto para mi hijo y sus hijos. Mientras subíamos las escaleras al segundo piso, Sebastián finalmente encontró su voz otra vez. «Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad». «Siempre te he dicho la verdad, Sebastián. Simplemente no siempre has hecho las preguntas correctas. ¿Estamos en problemas? ¿Vas a...?» Hizo una pausa, claramente luchando con conceptos que nunca se le habían ocurrido antes. «¿Vas a echarnos?» Me detuve en la parte superior de las escaleras y me volteé a mirarlo. Mi hijo, mi único hijo, quien había permanecido en silencio ayer mientras su esposa me humillaba frente a toda nuestra familia extendida. «Eso depende», dije calmadamente, «de lo que pase después». Y fue entonces cuando Patricia cometió el error que determinaría todo lo que siguió. «No puedes simplemente venir aquí y amenazarnos», dijo, su voz elevándose con indignación. «Tenemos derechos, hemos sido inquilinos modelo, nunca hemos faltado a un pago, nunca hemos causado problemas. No puedes desalojarnos solo porque estás enojada por la cena de Navidad». Le sonreí, la misma sonrisa educada que había usado durante años, mientras ella lentamente me borraba de la vida de su familia. «Oh, Patricia, todavía no entiendes, ¿verdad?» «¿Qué no entiendo?» «¿No entiendes que los buenos inquilinos normalmente no excluyen a sus arrendadoras de reuniones familiares?» La habitación principal siempre había sido mi favorita en la casa. Había pasado semanas seleccionando el color de pintura perfecto, un gris cálido que cambiaba entre plateado y salvia, dependiendo de la luz. Parada ahí ahora, viendo a Patricia darse cuenta de que su santuario había sido diseñado por la mujer que había estado humillando sistemáticamente, sentí una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con venganza y todo que ver con verdad.
El ventilador de techo fue un pedido especial, mencioné casualmente mientras Carolina fotografiaba la habitación. Tardó 6 semanas en llegar, pero pensé que el acabado en bronce antiguo complementaría los tonos cálidos en el color de pared. La cara de Patricia había ido de pálido a arrojado y de vuelta a pálido otra vez. Se paró rígidamente junto a la cama king size, otro regalo de bienvenida de su generosa arrendadora, viéndome catalogar mejoras con las que había estado viviendo durante 3 años sin conocer su origen. Sebastián se sentó pesadamente en el borde de la cama, su cabeza en sus manos. «¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?», preguntó sin levantar la vista. «¿Planeando qué?», pregunté, genuinamente curiosa sobre su perspectiva. «¿Esta revelación? ¿Este momento? ¿Cuánto tiempo has estado esperando para lanzar esta bomba sobre nosotros?». Carolina estaba ahora en el baño principal documentando la condición de las encimeras de mármol y la ducha de lluvia que había mejorado antes de que se mudaran. Su presencia profesional era una influencia calmante en lo que fácilmente podría haberse convertido en una escena emocional. No estaba planeando nada, Sebastián, estaba esperando. Me moví hacia la ventana, mirando hacia el patio trasero donde el columpio de Mateo de 8 años ocupaba la esquina que había diseñado específicamente para equipo de juego infantil. Estaba esperando que cuando las circunstancias cambiaran, cuando perdiera mi trabajo, cuando el dinero se pusiera difícil, mi familia respondiera con amor en lugar de aritmética. Respondimos con amor, intervino Patricia, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo hicieron? Me volteé para enfrentarlos. Porque desde donde estaba sentada ayer, el amor se veía mucho como aceptación condicional basada en contribución financiera. Sebastián finalmente levantó la cabeza. «Eso no es justo, mamá. Siempre te hemos influido». «¿Lo han hecho?». Mantuve mi voz gentil, pero no iba a dejar pasar esa declaración sin cuestionar. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algún lugar que no requería que trajera algo? ¿Cuándo fue la última vez que llamaron solo para hablar, no porque necesitaran una niñera o un favor? Terminamos la inspección en la habitación de huéspedes, la habitación que había sido pensada como mi retiro ocasional cuando cuidara niños o visitar. La habitación donde había imaginado quedarme durante visitas navideñas, lo suficientemente cerca para ayudar con pesadillas infantiles o emoción de madrugada. La habitación que nunca había usado porque de alguna manera nunca me habían invitado a quedarme durante la noche en mi propia casa. Carolina completó su documentación y guardó su tablet en su bolso. «Todo parece estar en excelente condición», anunció. «Tendré el reporte completado para mañana por la mañana». «Gracias, Carolina. Te acompaño a la salida». En la puerta principal, Carolina hizo una pausa. «¿Hará algún cambio al arreglo actual?», preguntó en voz baja. Miré hacia atrás hacia la sala donde Sebastián y Patricia estaban teniendo una intensa conversación susurrada. «Te haré saber para fin de semana», dije. Después de que Carolina se fue, regresé para encontrar a Sebastián y Patricia sentados cerca, juntos en el sofá, claramente habiendo llegado a algún tipo de decisión durante mi breve ausencia. «Mamá», dijo Sebastián, poniéndose de pie cuando entré a la habitación, «necesitamos hablar». «¿Estoy escuchando?». Patricia aclaró la garganta. «Queremos disculparnos por ayer. Estuvo mal y lo sentimos. Estábamos estresados por las fiestas y lo descargamos contigo». Era una disculpa perfectamente elaborada, del tipo que Patricia era hábil en entregar cuando la situación requería control de daños. Pero había escuchado suficientes de sus presentaciones profesionales para reconocer lenguaje corporativo cuando se dirigía a mí. «Gracias por la disculpa», dije. «La acepto». Alivio parpadeó a través de ambas caras. Sin embargo, continué, una disculpa aborda el pasado. Estoy más interesada en discutir el futuro. Sebastián frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ayer reveló algo sobre nuestra relación que no puede arreglarse con palabras. Ambos tomaron decisiones sobre mi valor para esta familia basándose completamente en mi estado financiero percibido». Miré alrededor de la habitación una vez más.
la habitación que había diseñado como lugar de reunión para recuerdos familiares, conversaciones y conexiones. La habitación donde ayer me habían tratado como un extraño no deseado. Comenzamos reconociendo la realidad. Dije, esta es mi casa, ustedes son mis inquilinos y nuestra relación familiar existe completamente separada de ese arreglo de negocios. La cara de Patricia palideció otra vez. ¿Qué significa eso? Significa que miembros de familia morosos y buenos inquilinos son dos categorías diferentes. Ayer fallaron para calificar para la primera categoría. Recogí mi abrigo y bolso. Ahora veremos en qué categoría elegirán enfocarse en el futuro. Estaba a medio camino de la puerta cuando Sebastián llamó detrás de mí. «Mamá, espera, ¿vas a desalojarnos?» Hice una pausa con mi mano en la perilla, considerando cómo responder esa pregunta honestamente. «Sebastián, voy a hacer exactamente lo que cualquier arrendadora razonable haría cuando descubre que sus inquilinos no la respetan». La mirada de pánico que cruzó ambas caras me dijo que entendían perfectamente lo que eso significaba, pero lo que no sabían era que tenía una revelación más que cambiaría todo. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana siguiente. La voz de Sebastián estaba tensa, cautelosa, como si estuviera navegando un campo minado con cada palabra. «Mamá, ¿podríamos hablar? Patricia y yo hemos estado despiertos toda la noche discutiendo todo y nos gustaría entender mejor la situación». Estaba sentada en mi cocina tomando café y leyendo el periódico como cualquier otro martes por la mañana, excepto que ayer había detonado una bomba en medio de las suposiciones de mi familia sobre la realidad, y ahora todos estábamos lidiando con las consecuencias. ¿Qué les gustaría entender, Sebastián? El arreglo financiero. ¿Cómo funciona todo esto? Si estamos... Hizo una pausa, claramente luchando con palabras que nunca habían sido parte de su vocabulario antes. Si estamos a punto de perder nuestro hogar... Vengan esta tarde, dije. A las 7. Hablaremos. Llegaron puntualmente a las 7, ambos luciendo como si hubieran envejecido años en las últimas 24 horas. Patricia llevaba una carpeta manila que apretaba como salvavidas, y el comportamiento usualmente confiado de Sebastián había sido reemplazado por algo cercano a la humildad. «¿Café?», ofrecí, conduciéndolos a mi pequeña sala. «Por favor», dijo Patricia, y me sorprendió la gratitud genuina en su voz. Mientras preparaba el café podía escucharlos hablando en voz baja en la sala. No los susurros enojados de ayer, sino los tonos moderados de personas tratando de resolver un problema que apenas comenzaban a entender. Regresé con 3 tazas y me acomodé en mi silla favorita. Dijeron que querían entender la situación, comencé. ¿Qué específicamente quieren saber? Sebastián abrió la carpeta de Patricia y sacó lo que parecían ser varios documentos impresos. Buscamos inversiones morales en línea. La compañía posee 11 propiedades en la ciudad, todas alquileres residenciales. El valor total tragó con dificultad. El valor total estimado es más de 4 millones. 4.2 en realidad, basado en las evaluaciones del año pasado, confirmé. Aunque los valores actuales de mercado serían más altos. Patricia se inclinó hacia adelante. «Elena, necesito preguntarte algo directamente. ¿Eres rica?» Consideré cómo responder a esa pregunta. Rica es un término relativo. ¿Estoy financieramente segura? Sí. ¿Tengo más dinero del que podría gastar en mis años restantes? Probablemente. ¿He estado viviendo modestamente por elección en lugar de necesidad? Absolutamente. ¿Pero por qué? La voz de Sebastián estaba llena de confusión genuina. ¿Por qué vivir en este apartamento cuando podrías permitirte cualquier cosa? ¿Por qué dejarnos pensar que estabas luchando? Porque quería saber quiénes eran realmente cuando las apuestas eran bajas, cuando pensaban que me necesitaban en lugar del contrario. Sebastián sacó el último documento de su carpeta. Esto es lo que queríamos mostrarte. Contactamos a un agente inmobiliario hoy y obtuvimos un análisis de mercado para nuestra casa. Si la vendiéramos... Hizo una pausa, claramente luchando con las implicaciones.
Podríamos comprar un lugar más pequeño completamente y todavía tener dinero sobrante. Miré los papeles sin tocarlos. Es un buen análisis, Sebastián, pero no pueden vender una casa que no poseen. Lo sabemos, pero podrías venderla y podríamos usar nuestro depósito de seguridad como pago inicial en otro lugar. Respiro profundo. Estamos preparados para mudarnos voluntariamente si eso es lo que quieres. Solo necesitamos tiempo para encontrar algo apropiado para los niños. Era una oferta razonable entregada con más gracia de la que esperaba de cualquiera de ellos. Pero también revelaba que todavía no entendían la verdadera elección que enfrentaban. Antes de que discutamos sus opciones, dije, necesito contarles sobre otro aspecto de la situación del que no están conscientes. La cara de Patricia palideció otra vez. Estaba comenzando a pensar que esa era su respuesta predeterminada a nueva información estos días. Cuando compré su casa a través de Inversiones Morales, continué, estructuré el trato como un acuerdo de arrendamiento con opción a compra. Han estado construyendo capital con cada pago, aunque a una tasa reducida debido a la renta por debajo del mercado. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Saqué mi propia carpeta y extraje el contrato original. Significa que después de 5 años de pagos consistentes y mantenimiento de propiedad, tienen la opción de comprar la casa por el saldo restante. Basado en su historial de pagos y el valor actual de la propiedad, ese saldo sería aproximadamente $280,000. El silencio que siguió fue profundo. $280,000, repitió Patricia lentamente. Por una casa que vale más de $500,000. Por una casa en la que han estado viviendo, manteniendo y tratando como propia durante 3 años, corregí. Sebastián miró el contrato como si estuviera escrito en un idioma extranjero. ¿Estás diciendo que podríamos comprar nuestra casa por $280,000? Si completan el acuerdo de 5 años, sí. Les quedan 2 años restantes. La voz de Patricia era apenas un susurro. ¿Por qué harías eso? Miré a ambos, estas 2 personas que me habían lastimado tan profundamente ayer, que estaban tratando tan duro hoy de entender una generosidad que nunca habían reconocido. «Porque amo a mi hijo», dije simplemente, «porque quería que mis nietos crecieran en un hogar estable y hermoso». Sebastián estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su cara, mientras finalmente captaba la magnitud de lo que había estado sucediendo detrás de las escenas de su vida. Pero Patricia hizo la pregunta que cortaba al corazón de todo. «¿Qué pasa ahora?», dijo. «Después de ayer, después de todo lo que se ha dicho y hecho, ¿qué pasa con el acuerdo?». Bajé mi café y miré directamente a sus ojos. «Eso», dije, «depende completamente de lo que hagan después». Y entonces les conté sobre la elección que tenían que hacer. «Tienen 2 opciones», dije, sacando 2 documentos separados que había preparado esa tarde. Opción 1. Terminamos el acuerdo de arrendamiento con opción a compra inmediatamente. Les daré 60 días para encontrar vivienda alternativa, devolveré su depósito de seguridad y proporcionaré referencias positivas. Se irán con crédito limpio y suficiente tiempo para encontrar algo adecuado para su familia. Sebastián se limpió los ojos con su manga, luchando por enfocarse en los detalles prácticos. ¿Y la opción 2? Opción 2. Renegociamos el acuerdo basándolos en un nuevo entendimiento de nuestra relación. Continúan viviendo en la casa, construyendo capital hacia eventual propiedad, pero bajo diferentes términos. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de términos diferentes? Abrí el segundo documento y lo coloqué en la mesa de café entre nosotros. Renta a precio de mercado, efectiva inmediatamente. No más subsidios, no más regalos ocultos. Pagan lo que la casa realmente vale y ganan la opción de compra a través de sus propios esfuerzos en lugar de mi generosidad. Los números en la página hicieron que Patricia jadeara audiblemente.
La renta a precio de mercado para su casa era $3,400 al mes, casi el doble de lo que habían estado pagando. «Eso es imposible», dijo Sebastián, escaneando las cifras. «No podemos permitírnoslo. Mi salario, el ingreso de Patricia, los gastos de los niños». Se detuvo, claramente haciendo cálculos en su cabeza. «Entonces, eligen la opción 1», dije calmadamente. «No hay vergüenza en esa elección. Han estado viviendo por encima de sus presupuestos con mi ayuda y ahora encontrarán algo dentro de su presupuesto real». Patricia estaba estudiando el documento intensamente, su mente de marketing claramente trabajando a través de posibilidades. «¿Qué pasa con el capital que ya hemos construido? ¿Lo perdemos si nos vamos?» «No. Si eligen irse, compraré su posición de capital a valor justo de mercado. Basado en su historial de pagos y valores actuales de propiedad, eso sería aproximadamente $47,000. Sebastián se desplomó en su silla. Entonces, o nos vamos y reducimos significativamente, o nos quedamos y luchamos para hacer pagos que apenas podemos permitirnos. Esas son las realidades financieras, confirmé. Pero hay un tercer elemento en ambas opciones que no tiene nada que ver con dinero. Ambos me miraron expectantes. Si eligen quedarse, si eligen pagar renta a precio de mercado y trabajar para ganar esta casa por sus propios méritos, entonces también reconstruimos nuestra relación familiar desde cero. No más desestimaciones casuales, no más aceptación condicional basada en lo que puedo proveer. La voz de Patricia era apenas audible. ¿Cómo se vería eso? Se vería como respeto, dije simplemente. Se vería como incluirme en decisiones familiares que me afectan. Se vería como reconocer que soy la abuela de Mateo y Lucía sin importar mi estado laboral o capacidad de dar regalos. Sebastián estaba llorando otra vez, pero esta vez pensé que las lágrimas podrían ser más sobre entendimiento que autocompasión. «Mamá, nunca me di cuenta. Nunca vi cómo te estábamos tratando». «Lo sé», dije gentilmente. «Por eso dolía tanto. No era malicioso. Era peor que eso. Era indiferente». Patricia bajó el contrato y me miró directamente. «Si elegimos la opción 2, si nos quedamos y pagamos renta a precio de mercado, ¿cómo te probamos que podemos hacerlo mejor?». Era una pregunta justa y aprecié que la estuviera haciendo. «Comenzamos con cosas pequeñas», dije. «Cenas de domingo a las que estoy invitada porque quieren mi compañía, no porque necesiten una niñera. Celebraciones navideñas donde mi presencia importa más que mis regalos». Sebastián asintió lentamente. «¿Y si nos equivocamos? ¿Si caemos en viejos patrones?». «Entonces lo abordamos directamente en lugar de dejar que el resentimiento se construya durante años», dije. «Asumo responsabilidad por mi parte también, Sebastián. Debí haber hablado cuando me sentí excluida». Patricia estuvo callada por un largo momento, estudiando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, menos defensiva, más vulnerable. «Te debo una disculpa que va mucho más allá de la cena de ayer», dijo. «He estado amenazada por ti durante años. En lugar de aprender de ti, te he estado alejando». Era la cosa más honesta que Patricia me había dicho en años. «Nunca quise competir contigo», le dije. «Quise apoyarte». Sebastián estaba mirando entre nosotras como si estuviera viendo una revelación desarrollarse en tiempo real. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso?». Reuní todos los documentos y los devolví a mi carpeta. «Llévense estos contratos a casa y discútanlos en privado. Realmente discútanlos, no solo las implicaciones financieras, sino qué tipo de familia quieren ser en el futuro». «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó Patricia. «Tómense el tiempo que necesiten, pero entiendan que quedarse en la casa sin un nuevo acuerdo no es opción. Si no pueden comprometerse con renta a precio de mercado para 1 de enero, entonces avanzamos con la opción 1. Se pusieron de pie para irse, ambos moviéndose con la deliberación cuidadosa de personas cuyo mundo había cambiado fundamentalmente en el espacio de 2 días. En la puerta, Sebastián se volvió hacia mí. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «Si elegimos irnos,
Si decidimos que no podemos permitirnos quedarnos, ¿todavía serás nuestra familia? ¿Todavía serás parte de las vidas de Mateo y Lucía? La pregunta me rompió el corazón un poco porque revelaba cuán completamente había malinterpretado las apuestas de esta situación. Sebastián, dije gentilmente, mi amor por ti y tus hijos nunca ha sido contingente en dónde vivan o cuánta renta paguen. Por lo que he estado luchando no es el derecho de ser su arrendadora. He estado luchando por el derecho de ser su madre. Asintió, lágrimas amenazando otra vez, y se fueron. Me senté en mi apartamento tranquilo después, pensando sobre la conversación y la elección que ahora enfrentaban. Parte de mí esperaba que eligieran quedarse, hacer el trabajo duro de reconstruir nuestra relación mientras aprendían a pararse sobre sus propios pies financieramente. Lo que sabía con certeza era que, sin importar lo que decidieran, sería una decisión honesta, basada en verdad, en lugar de ilusión. La mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 8 en punto. Pero la voz al otro lado no era Sebastián o Patricia. Era alguien que nunca esperé escuchar otra vez. Señora Morales, habla Julia Mendoza, de Seguros Continental. Llamo sobre el acuerdo de su paquete de indemnización. Casi dejó caer el teléfono. Seguros Continental me había despedido 6 meses atrás con un paquete de indemnización estándar que ya había recibido. No debería haber ningún acuerdo que discutir. Disculpe, ¿podría repetir eso? Dije, hundiéndome en mi silla de cocina. El acuerdo por despido injustificado, señora Morales. El departamento legal ha estado tratando de contactarla por semanas. Tenemos un cheque sustancial esperándola. Mi mente aceleró. No fui despedida injustificadamente. La compañía redujo personal y fui parte de la reducción. Fue completamente legítimo. La voz de Julia tomó un tono cuidadoso, profesional. Señora, creo que podría haber algo de confusión. Podría venir esta tarde. El señor Silva, en legal, necesita hablar con usted directamente sobre las circunstancias de su salida. 2 horas después, me senté frente a Roberto Silva, el consejero legal principal de Continental, en una sala de conferencias que olía a café y cuero caro. El hombre lucía incómodo, barajando papeles y evitando contacto visual directo. Señora Morales, voy a ser franco con usted. Cometimos un error. ¿Qué tipo de error? Su terminación fue procesada incorrectamente. No debía ser incluida en la reducción de personal. Su departamento en realidad estaba siendo expandido y su posición debía ser promovida a directora senior de reclamaciones. Lo miré fijamente. Eso es imposible. Mi supervisora, Isabel Cortés, me dijo específicamente que mi posición estaba siendo eliminada. La expresión de Silva se volvió aún más incómoda. La señorita Cortés presentó documentación falsificada sobre reestructuración departamental. Recomendó su terminación para hacer espacio para el ascenso de su sobrino. Cuando nuestra auditoría interna descubrió las irregularidades, inmediatamente comenzamos a investigar. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Está diciendo que Isabel me hizo despedir para darme mi trabajo a su sobrino? Estoy diciendo que la señorita Cortés ha sido despedida por fraude laboral y estamos preparados para ofrecerle un acuerdo sustancial junto con restitución inmediata a su posición legítima. Deslizó un documento por la mesa. La cantidad del acuerdo hizo que mis ojos se ampliaran. 6 cifras, más de lo que había ganado en 2 años de salario. También está el asunto de su posición legítima, continuó Silva. El rol de directora senior viene con un aumento salarial del 40% y un bono de firma. Si está interesada en regresar, podemos tenerla de vuelta en el trabajo para el lunes. Mire los papeles, pensando en Sebastián y Patricia en casa, agonizando sobre contratos y decisiones sobre un futuro que pensaban colgaba en la balanza. Pensando en cómo habían pasado 6 meses tratándome como un fracaso, cuando en realidad había sido víctima de fraude. Necesito preguntarle algo, señor Silva.
¿Cuánto tiempo han sabido sobre esta situación? Descubrimos las irregularidades hace 6 semanas. Ha tomado este tiempo completar nuestra investigación y localizarla para la oferta de acuerdo. Habían sabido la verdad por 6 semanas, mientras yo había estado jugando el papel de madre desempleada que no podía permitirse regalos de Navidad, mientras mi propia familia me había estado tratando como carga basándose en circunstancias que nunca fueron reales para empezar. La ironía era tan gruesa que casi me reí en voz alta. Necesitaré algo de tiempo para considerar su oferta, dije reuniendo los papeles. Conduje a casa en un aturdimiento. Los papeles del acuerdo en el asiento del pasajero como evidencia de alguna broma cósmica. Todo. La pérdida de trabajo, la prueba financiera, las revelaciones dramáticas sobre propiedad, todo había sido construido sobre una fundación que se estaba desmoronando, incluso mientras construía mis elaboradas lecciones sobre lealtad familiar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sebastián. ¿Podemos reunirnos mañana por la mañana? Patricia y yo hemos tomado nuestra decisión. Miré el mensaje, pensando sobre la elección con la que habían estado luchando, los cálculos financieros que habían estado corriendo, el examen de alma que habían estado haciendo sobre qué tipo de familia querían ser, todo basado en la premisa de que yo era una mujer que había perdido su trabajo y necesitaba probar su amor para sentirse segura. Pero ahora, ya no era esa mujer. Ahora era una mujer que había sido despedida injustificadamente, a quien se le estaba ofreciendo un acuerdo sustancial y un mejor trabajo del que había tenido. Una mujer cuya narrativa completa sobre sí misma y sus circunstancias acababa de ser reescrita por un abogado en una sala de conferencias. Llamé a Sebastián en lugar de responder el mensaje. «Hola, mamá», dijo, y su voz era diferente, más cálida, más abierta de lo que había sido en meses. «Sé que se supone que nos reuniríamos mañana, pero quería que supieras que Patricia y yo hablamos toda la noche. Hemos decidido que queremos quedarnos en la casa y pagar renta a precio de mercado. Queremos hacer esto bien». Mi corazón debería haber volado con esas palabras. Esto era por lo que había estado esperando, una señal de que entendían lo que necesitaba cambiar, que estaban dispuestos a trabajar tanto por la casa como por la relación. En cambio, sentí un peso aplastante de culpa. «Sebastián, antes de que tomen cualquier decisión final, necesito contarles algo importante». «¿Qué es?» Miré los papeles del acuerdo otra vez, la cantidad en dólares que cambiaría todo. ¿Pueden venir tú y Patricia esta noche en lugar de mañana? Ha habido un desarrollo que afecta todo lo que discutimos. ¿Qué tipo de desarrollo? El tipo que cambia la historia completa, dije en voz baja. 2 horas después, Sebastián y Patricia estaban sentados en mi sala otra vez, pero esta vez la energía era completamente diferente. Habían llegado tomados de la mano, presentando un frente unido, listos para asumir responsabilidad por sus errores y trabajar hacia una mejor relación. Estaba a punto de destrozar esa resolución con una verdad que hacía todo más complicado. «Recibí una llamada de Seguros Continental hoy», comencé, y les conté todo. Cuando terminé, el silencio era absoluto. «Entonces, ¿nunca realmente perdiste tu trabajo permanentemente?», dijo Sebastián lentamente. «Fuiste despedida ilegalmente por alguien que quería robar tu posición y ahora te están ofreciendo tu trabajo de vuelta con ascenso y un acuerdo», agregó Patricia, claramente luchando con los números. «Sí, entonces la prueba financiera, las revelaciones de propiedad, todo eso», Sebastián se detuvo. «Todo fue basado en circunstancias que no eran reales», terminé. «He estado jugando el papel de alguien que perdió su trabajo y necesitaba probar su lealtad, cuando la verdad es que fui víctima de fraude laboral todo el tiempo. Pero, mientras miraba sus caras, la esperanza, confusión y determinación ahí, me di cuenta de que todavía teníamos una elección más que hacer. Y esta vez sería basada en quienes realmente éramos, no en quienes pensábamos que teníamos que ser». La mañana siguiente trajo otra llamada telefónica que cambió todo otra vez. Esta vez era Carolina de Administración Premier, y su voz llevaba una urgencia que nunca le había escuchado antes. «Elena, tenemos un problema.
Los vecinos al lado de su propiedad en Avenida Los Cedros llamaron esta mañana. Hubo un allanamiento anoche y están preocupados sobre actividad sospechosa alrededor de su casa. Me senté más derecha en la cama. ¿Qué tipo de allanamiento? Alguien forzó entrada por la puerta trasera. Se llamó a la policía, pero para cuando llegaron, quien fuera se había ido. No parece faltar nada, pero hay señales de que alguien estaba buscando entre papeles en la oficina de Sebastián. Mi sangre se heló. ¿Están bien Sebastián y Patricia, los niños? No estaban en casa. Según los vecinos, se fueron ayer en la tarde y no han regresado. Intenté llamar al número de Sebastián, pero va directo a buzón de voz. Ya estaba alcanzando mi ropa. Estaría ahí en 20 minutos. El viaje a Avenida Los Cedros se sintió como una eternidad. 2 patrullas policiales estaban estacionadas en la entrada cuando llegué. Me identifiqué al oficial en la puerta como dueña de la propiedad y fui escoltada adentro para inspeccionar el daño. El marco de la puerta trasera estaba astillado, donde alguien lo había forzado. En la oficina de Sebastián, papeles estaban esparcidos por el piso, cajones de escritorio jalados, archivero colgando abierto. Pero la electrónica cara no había sido tocada, los juguetes de los niños sin disturbar. Esto no era un robo al azar. Detective Ramírez, una mujer de aspecto cansada en sus 40, me mostró la escena. Quien hizo esto estaba buscando algo específico. Documentos, más probablemente. ¿Alguna idea de qué podría querer alguien de los archivos de sus inquilinos? Pensé sobre los contratos que habíamos estado discutiendo, los arreglos de propiedad, los documentos financieros que revelaban la verdadera naturaleza de nuestra relación. Posiblemente información sobre propiedad o acuerdos de arrendamiento. Antes de que pudiera elaborar, mi teléfono sonó. El número de Sebastián. ¿Mamá? Su voz estaba tensa, asustada. Patricia me dijo sobre el allanamiento. ¿Estás en la casa? Estoy aquí con la policía. Sebastián, ¿dónde están ustedes? ¿Están seguros, tú, Patricia y los niños? Estamos en un hotel en el centro. Nos fuimos anoche después de... Hizo una pausa y pude escuchar la voz de Patricia de fondo. Mamá, hay algo que no te dijimos ayer. ¿Qué tipo de algo? Alguien que decía ser de un despacho de abogados llamó. Dijeron que estaban investigando irregularidades financieras en transferencias de propiedad y necesitaban hablar con nosotros sobre nuestro acuerdo de alquiler. Detective Ramírez estaba escuchando atentamente mi lado de la conversación. ¿Qué les dijeron?, pregunté. Nada. Patricia pensó que era extraño el timing, llamando justo después de enterarnos de tu situación. Así que decidimos empacar algunas cosas e irnos hasta que pudiéramos averiguar qué estaba pasando. Mujer inteligente, esa Patricia. Su experiencia en marketing aparentemente le había dado buenos instintos sobre timing sospechoso. Sebastián, necesito que te quedes donde estás. No regresen a la casa hasta que entendamos qué está pasando. Detective Ramírez hizo gesto por el teléfono. Señor Morales, habla la detective Ramírez con la policía. ¿Puede describir a la persona que los llamó? Pude escuchar a Sebastián poniendo la llamada en altavoz. Era un hombre. Sonaba profesional. Dijo que era de Gómez y Asociados, representando algún tipo de investigación sobre casos de abuso financiero de ancianos. La detective y yo nos intercambiamos miradas. ¿Les dio algún específico sobre esta investigación?, preguntó ella. La voz de Patricia vino por el teléfono ahora. Mencionó a Elena por nombre. Dijo que había preguntas sobre si ella estaba usando propiedad para manipular miembros de familia financieramente. Quería reunirse con nosotros para discutir nuestra situación como potenciales víctimas. Las piezas empezaron a encajar en mi mente y la imagen que formaron hizo que mi estómago cayera. «Detective», dije en voz baja, «creo que alguien está tratando de robar mi propiedad». «¿Qué la hace decir eso?» Pensé sobre el timing. La llamada llegando inmediatamente después de que Sebastián y Patricia se enteraron de mi acuerdo de Continental. El allanamiento ocurriendo la misma noche que sabiamente decidieron irse. Alguien quiere crear un caso legal de que estoy abusando financieramente de mi familia a través de manipulación de propiedad. Detective Ramírez asintió sombríamente. Es una estafa cada vez más común.
Atacan a dueños de propiedad ancianos con activos sustanciales y relaciones familiares complicadas. Fabrican evidencia de abuso financiero. Luego usan desafíos legales para forzar ventas de propiedad o transferencias. Mi teléfono todavía estaba conectado a Sebastián y Patricia. «Mamá», dijo Sebastián, su voz tensa por preocupación. ¿Cómo sabría alguien sobre nuestra situación? ¿Cómo sabrían sobre los arreglos de propiedad o el acuerdo de Continental? Esa era la pregunta que hacía todo verdaderamente aterrador. «No lo sé», dije. «Pero Sebastián, necesito que hagas algo por mí. Necesito que llames a Julia Mendoza en Seguros Continental y verifiques que nuestra conversación de ayer era real». «¿Por qué?». Se detuvo, entendiendo golpeándolo. «Dios mío, ¿crees que la llamada de Continental también era falsa?». «Creo que alguien ha estado observando a nuestra familia muy cuidadosamente», dije. Detective Ramírez ya estaba en su radio, llamando unidades adicionales y solicitando un equipo de investigación de fraude. Pero mientras estaba parada en la oficina saqueada de mi hijo, mirando los papeles dispersos que representaban años de mi planeación y generosidad cuidadosa, me di cuenta de que este ataque a mi familia era sobre más que dinero. Alguien sabía sobre nuestro desastre de cena de Navidad. Alguien sabía sobre nuestros arreglos de propiedad. Alguien sabía sobre nuestras dinámicas familiares lo suficientemente bien para elaborar el esquema perfecto para separarnos. Lo que significaba que alguien había estado observándonos por mucho, mucho tiempo. La pregunta era, ¿quién? La llamada a Seguros Continental confirmó mis peores temores. Julia Mendoza no existía. El departamento legal no tenía registro de ninguna investigación de despido injustificado involucrando mi caso. La oferta de acuerdo que había parecido demasiado buena para ser verdad era exactamente eso, una fabricación completa. Me senté en la cocina de Sebastián, rodeada de oficiales de policía y mi familia aterrorizada, tratando de armar cómo alguien había orquestado un engaño tan elaborado. La llamada falsa de Continental había sido perfectamente cronometrada, llegando justo cuando Sebastián y Patricia estaban lidiando con la decisión más grande de su matrimonio. «Señora Morales», dijo detective Ramírez, bajando su teléfono después de una conversación con la unidad de fraude. «Rastreamos el número que la llamó ayer. Es un teléfono desechable comprado en efectivo hace 2 semanas. La firma Gómez y Asociados, que contactó a su familia, tampoco existe». Patricia estaba abostinando a Mateo y Lucía cerca en el sofá, ambos niños confundidos y asustados por la estadía súbita en hotel y la presencia policial en su casa. «No entiendo», dijo. «¿Por qué alguien iría a tales extremos elaborados? ¿Qué ganan de esto?». Detective Ramírez consultó sus notas. «Los esquemas de fraude de propiedad como este usualmente funcionan en etapas. Primero, desestabilizan la relación familiar a través de crisis fabricada. Luego, se hacen pasar como representación legal útil para las víctimas de abuso financiero. Finalmente usan el proceso legal para forzar ventas de propiedad o transferencias». Sebastián estaba paseando otra vez, su mente de ingeniero claramente trabajando a través de la logística. Pero ¿cómo sabían tanto sobre nuestra situación específica? Sabían sobre la pérdida de trabajo de mamá, sobre los arreglos de propiedad, incluso sobre nuestros problemas de cena de Navidad. Esa era la pregunta que me había estado persiguiendo desde que esto comenzó. «Creo», dije lentamente, «que alguien ha estado observando a nuestra familia por meses, tal vez más tiempo. Alguien que sabía sobre mis inversiones de propiedad. Alguien que entendía que tenía activos que valía la pena atacar». Detective Ramírez estaba tomando notas. «¿Quién sabe sobre sus arreglos de negocios, señora Morales?». «Mi abogado, mi contador, la compañía de administración de propiedades». Hice una pausa pensando, «¿Y cualquiera que pudiera haber accedido a mis archivos personales durante mi empleo en Seguros Continental?» La habitación se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. «Isabel Cortés», dijo Sebastián en voz baja, «la supervisora que te hizo despedir.
Ella habría tenido acceso a tu información personal, tus contactos de emergencia, tal vez incluso tus registros financieros de tu archivo de empleo. Detectiva Ramírez levantó la vista de su libreta. Cuénteme sobre esta Isabel Cortés. Expliqué el fraude laboral, el despido injustificado, el sobrino de Isabel siendo promovido a mi posición. Mientras hablaba, podía ver la expresión de la detective volviéndose más seria. Señora Morales, necesito hacer algunas llamadas. Basado en lo que me está diciendo, esta Isabel Cortés suena como si pudiera ser nuestra principal sospechosa. El equipo técnico llegó 1 hora después y encontró 3 cámaras ocultas y 2 dispositivos de grabación de audio plantados a través de la casa. Una cámara en la cocina tenía vista clara de la mesa donde Sebastián, Patricia y yo habíamos tenido nuestras conversaciones emocionales. Otra en la sala había grabado cada reunión familiar durante los últimos 2 meses. Los dispositivos fueron instalados profesionalmente, explicó el especialista técnico. Alguien con experiencia. Ganaron acceso durante lo que parece ser una llamada de servicio rutinaria. Encontramos evidencia de que alguien se hizo pasar por técnico de cable hace aproximadamente 6 semanas. 6 semanas atrás, justo cuando Isabel Cortés se habría dado cuenta de que su fraude laboral estaba siendo investigado. Ha estado dentro de la vida digital de su familia completamente, continuó el especialista, mostrándonos un programa sofisticado en la computadora de Sebastián. Sabía sobre cada transacción financiera, cada correo, cada búsqueda en Internet relacionada a su situación. Sebastián miró la pantalla con horror. Vio nuestros estados bancarios, nuestra cuenta de ahorros, nuestras discusiones sobre si podíamos permitirnos quedarnos en la casa. Sabía exactamente cómo calibrar su enfoque, dije sombríamente. Sabía cuándo hacer la llamada falsa de Continental para máximo impacto. Detective Ramírez terminó otra llamada y se volvió hacia nosotros. Tengo una actualización. Isabel Cortés desapareció hace 3 días, justo cuando tuvo su inspección de propiedad. Su apartamento está vacío, su auto desaparecido, y nunca se reportó con su oficial de libertad condicional. ¿Oficial de libertad condicional?, preguntó Patricia. Fue arrestada por fraude laboral hace 2 semanas, pero pagó fianza. Se suponía que debía permanecer en el área pendiente juicio, pero aparentemente decidió huir. Pensé sobre el engaño elaborado, la manipulación psicológica, la forma en que Isabel había usado nuestras propias dinámicas familiares contra nosotros. Detective, ¿está trabajando sola? No lo creemos. El nivel de sofisticación sugiere que esto es parte de una operación más grande. Estamos coordinando con la Unidad de Crímenes Financieros Estatales ahora. Mateo había estado escuchando en silencio desde su posición junto a Lucía en el sofá. Ahora levantó la vista con la expresión seria que me recordaba tanto a Sebastián a esa edad. «Abuela», dijo, ¿esto significa que la señora Mala estaba mintiendo sobre todo? Me arrodillé junto a él, pensando en cómo explicar esto a un niño de 8 años que había sido un objetivo inocente de vigilancia y manipulación. Sí, Mateo, estaba mintiendo sobre todo. Quería engañar a nuestra familia para que peleáramos entre nosotros. Pero ya no estamos peleando, ¿verdad? Miré alrededor de la habitación a Sebastián, quien estaba ayudando a la policía a catalogar evidencia, a Patricia, quien estaba consolando a Lucía, al hogar que había sido violado pero no destruido. No, dije, ya no estamos peleando. Fue entonces cuando el teléfono de Detective Ramírez sonó con las noticias que cambiarían todo otra vez. Hemos localizado a Isabel Cortés, anunció Detective Ramírez después de colgar su teléfono. Fue arrestada en un hotel en Guadalajara junto con 2 cómplices. La están trayendo de vuelta para interrogación. Sebastián levantó la vista de los papeles que había estado ordenando. ¿Esto significa que terminó? La amenaza inmediata a su familia terminó, dijo Detective Ramírez. Pero hay más en esta historia que solo Isabel Cortés. Sacó su libreta y la volteó a una página fresca. Durante el arresto descubrimos que Isabel Cortés ha estado trabajando con una red sofisticada de fraude de propiedad,
Atacan a dueños de propiedad ancianos con activos sustanciales y relaciones familiares complicadas. ¿A cuántas familias le han hecho esto?, preguntó Patricia. Al menos 15 que sepamos a través de 3 estados, todos dueños de propiedad ancianos, todos con hijos adultos que tenían acceso a información financiera. Detective Ramírez me miró directamente. Señora Morales, hay algo más que necesita saber. Isabel Cortés no eligió a su familia al azar. Sentí un escalofrío correr por mi espina. ¿Qué quiere decir? Hace 3 años, cuando compró la casa en Avenida Los Cedros a través de Inversiones Morales, trabajó con un agente inmobiliario comercial para completar la transacción. Esa agente era Sandra Cortés, la hermana de Isabel. La habitación quedó completamente en silencio. Sandra sabía todo sobre nuestra situación financiera, nuestro portafolio de inversiones y nuestros arreglos familiares, porque usted lo reveló todo durante el proceso de compra de propiedad. ¿Sabía que estaba comprando esta casa específicamente para Sebastián y Patricia y sabía sobre el arreglo de arrendamiento por debajo de mercado? Me senté pesadamente en la silla de cocina de Sebastián, tratando de procesar esta revelación. ¿Sandra ha estado alimentando información a Isabel sobre nuestra familia por años? Correcto. Sandra declaró bancarrota hace 8 meses, al mismo tiempo que comenzó el fraude laboral de Isabel. Ambas han estado desesperadas por dinero y decidieron atacar a las familias de la lista de clientes de Sandra. Patricia me estaba mirando con una mezcla de preocupación e incredulidad. Elena, ¿esto significa que han estado planeando esto por meses? ¿Observándonos? ¿Aprendiendo nuestras rutinas? ¿Descubriendo nuestras debilidades? Asintió Detective Ramírez sombríamente. Isabel Cortés usó su posición en Seguros Continental para acceder a sus registros de empleo e información personal. Cuando fue atrapada y se dio cuenta de que iba a ser despedida, ella y su hermana aceleraron su línea de tiempo para el fraude de propiedad. Sebastián negó la cabeza lentamente. Entonces, la desastre de cena de Navidad, nuestro tratamiento a mamá, ¿estaban contando con que fuéramos lo suficientemente disfuncionales para caer en su esquema? Exacto. Necesitaban evidencia de conflicto familiar para apoyar sus alegaciones de abuso de ancianos. El equipo de vigilancia estaba reuniendo esa evidencia por meses. Pensé en Lucía, mi nieta de 6 años, hablando inocentemente con Isabel durante sus sesiones de fotografía del vecindario. La violación se sentía aún más personal ahora. Detective, dije, ¿qué pasa con las familias que caen en este tipo de esquema? Usualmente terminan perdiendo sus propiedades muy por debajo del valor de mercado y las relaciones familiares son destruidas permanentemente. Las víctimas a menudo no se dan cuenta de que fueron estafadas hasta años después. Mateo jaló mi manga. Abuela, ¿las señoras malas van a ir a la cárcel? Sí, cariño, van a ir a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Detective Ramírez empacó su equipo mientras el equipo técnico terminaba de documentar los dispositivos de vigilancia. Señora Morales, tengo que decir, en 20 años investigando casos de fraude, nunca he visto una familia salir de algo así más fuerte que cuando entraron. Patricia estuvo callada por un largo momento. Luego preguntó la cuestión que había estado temiendo. Elena, ¿dónde nos deja esto? Con la casa, con los contratos, con todo lo que hemos estado discutiendo. Había estado pensando en esa pregunta desde el momento en que descubrimos el equipo de vigilancia. Todo por lo que habíamos pasado, la humillación de cena de Navidad, las revelaciones de propiedad, las negociaciones de contrato, todo había tenido lugar bajo el ojo vigilante de Isabel Cortés. Había estado contando con nuestra disfunción, apostando que nos destrozaríamos y crearíamos las condiciones perfectas para su esquema de fraude. Pero no nos habíamos destrozado.
A pesar de todo, a pesar de meses de manipulación y vigilancia y presión psicológica, habíamos comenzado a encontrar nuestro camino de regreso, el uno al otro. Creo, dije lentamente, que Isabel Cortés hizo un cálculo fundamental errado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sebastián. Asumió que la presión financiera y los secretos familiares destruirían nuestras relaciones. Estaba contando con que fuéramos demasiado orgullosos, demasiado tercos, demasiado dañados para trabajar a través de nuestros problemas. Miré alrededor de la habitación a estas personas que amaba, que habían sido puestas a través de una prueba que ninguna familia debería soportar. Pero sí trabajamos a través de nuestros problemas. Tuvimos conversaciones honestas, hicimos elecciones difíciles, comenzamos a reconstruir confianza y respeto y amor. Los ojos de Patricia estaban brillantes con lágrimas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Saqué los contratos que habíamos estado discutiendo, los documentos que habían representado elecciones tan difíciles apenas días atrás. Ahora, tomamos decisiones basadas en quienes realmente somos, no en quien Isabel Cortés quería que fuéramos. Rompí ambos contratos. «Elena», protestó Sebastián, «¿qué estás haciendo?» «Estoy empezando de nuevo», dije, con una pizarra limpia y honestidad completa. Y entonces les dije lo que realmente había decidido. Les estoy dando la casa libre y clara. No más renta, no más contratos, no más compañías de administración de propiedades. Estoy transfiriendo la escritura a sus nombres. El silencio que siguió fue profundo. La primera en hablar fue Patricia. «Elena, no podemos aceptar eso. Es demasiado». «No están aceptándolo», dije gentilmente. «Lo están recibiendo. Hay una diferencia». «Pero mamá, ¿por qué?», preguntó Sebastián, su voz áspera con emoción. «Después de todo lo que ha pasado, después de la forma en que te tratamos. Porque la familia no se trata de llevar la cuenta», dije. «Se trata de amarse mutuamente incluso cuando nos equivocamos». Isabel Cortés me hizo darme cuenta de algo importante. Estaba contando con que nuestra familia estuviera demasiado rota para sobrevivir su manipulación. Pensó que nos destruiríamos y haría su trabajo fácil. Me eché hacia atrás para mirar ambas caras. Pero no nos destruimos, luchamos el uno por el otro. Elegimos amor sobre orgullo, honestidad sobre comodidad, conexión sobre control. Probamos que nuestra familia es más fuerte que sus esquemas. El detective Ramírez estaba sonriendo mientras terminaba de empacar su equipo. Necesitaremos declaraciones de todos ustedes durante las próximas semanas, pero el caso criminal contra Isabel y Sandra Cortés es sólido. Probablemente se les pedirá testificar en su juicio. ¿Qué pasa con las otras familias que atacaron?, preguntó Patricia. Con la evidencia de su caso hemos podido contactar a 12 otras familias y advertirles sobre el esquema. Varias transferencias de propiedad han sido detenidas y estamos trabajando para ayudar a víctimas a recuperar sus pérdidas. Después de que la policía se fue, nos sentamos en la cocina tranquila tratando de procesar todo lo que había pasado. La casa se sentía diferente ahora, no violada, sino reclamada. El equipo de vigilancia se había ido, las cerraduras habían sido cambiadas y por primera vez en meses estábamos verdaderamente solos como familia. No puedo creer que casi nos perdimos, el uno al otro sobre algo que ni siquiera era real, dijo Sebastián en voz baja. Pero no nos perdimos, señaló Patricia. Incluso cuando pensábamos que Elena nos estaba probando, incluso cuando estábamos enojados y confundidos, todavía elegimos resolver las cosas. Mateo levantó la vista de su libro para colorear. «Abuela, ¿esto significa que vendrás a nuestra casa para cena cada domingo?» «Si me quieren. Y Navidad también». Miré a Patricia, quien estaba asintiendo entre lágrimas.
Especialmente Navidad, dije. 6 meses después, nos reunimos alrededor de la misma mesa de comedor, donde había sido humillada y excluida. Pero esta vez estaba sentada a la cabecera de la mesa, cortando el pavo que había traído para compartir. Patricia había hecho su famoso relleno. Sebastián estaba manejando la emoción de los niños sobre regalos y la casa estaba llena con el sonido de una familia que había luchado el uno por el otro y ganado. Isabel y Sandra Cortés estaban cumpliendo sentencias estatales por fraude organizado. La policía había usado nuestro caso como modelo para identificar y procesar esquemas similares a través del país. 12 otras familias habían sido contactadas y ofrecidas apoyo para recuperar sus pérdidas. Pero la verdadera victoria no estaba en la sala de juzgados, estaba aquí, en esta casa, con esta gente que había aprendido que el amor no se trata de lo que puedes proveer o recibir. Se trata de aparecer, prestar atención y elegirse mutuamente cada día. Mientras veía a Mateo y Lucía rasgar sus regalos de Navidad con entusiasmo de 8 y 6 años, me di cuenta de que a veces los mejores regalos son los que casi pierdes. Familia, confianza, segundas oportunidades, hogar. Los regalos que más importan siempre son gratuitos. Y a veces, cuando alguien trata de destruir lo que tienes, termina mostrándote exactamente qué tan fuerte realmente era. Si mi historia te llegó al corazón, compártela. Cuéntale a alguien que amas que los límites difíciles son reales, que el perdón es posible, pero debe venir con límites claros, que nunca es tarde para exigir respeto, incluso de tu propia familia. Esta historia contiene algunos detalles modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas, pero el corazón de la historia, las lecciones sobre familia, consecuencias y redención, esas son completamente reales. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu voz y tu valor importan.